Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de Puntaje Nacional. Estamos en nuestra clase recuperativa de Química. Aprovecho de saludar y, como siempre, antes de comenzar nuestra clase, les pido por favor que me avisen si es que estamos bien desde un punto de vista técnico. Si es que me escuchan, ven, si es que no hay algún problema. Señorita Pamela Alarcón, que siempre me dice que está todo bien. Muchas gracias, como siempre. Hoy vamos a ver nuestra clase, como les decía, recuperativa. Por eso un horario distinto al que habitualmente ocupamos. Les agradezco por estar conectados, pendientes de nuestras redes sociales, porque tuvimos que avisar. ¿Ya? Y vamos a partir con química orgánica. Vamos a ver la definición de la química orgánica, los alcanos, las cadenas radicales, alquenos, alquinos, hidrocarburos aromáticos e isómeros. De más está decir que esta cuestión es súper importante, que vienen muchas preguntas al respecto en la PSU y que es un tópico siempre donde hay que poner harta atención. ¿Ya? La definición de la química orgánica anteriormente, hace mucho tiempo, tenía que ver con los organismos vivos. Péguense un poquito el contexto de hace harto tiempo atrás, donde en el fondo las personas, guiadas un poquito por creencias ideológicas, pensaban que los seres vivos estaban compuestos de materia que era completamente distinta al resto de la materia. En parte porque la vida es bastante interesante para la gente que le gusta. Pero posteriormente los científicos se dieron cuenta que no era tan así la cosa, ¿ya? Que la materia en el fondo orgánica estaba compuesta de lo mismo, aun cuando había una característica común, y era que la materia orgánica se distinguía principalmente por usar ciertos elementos de la tabla periódica. Ustedes han visto la tabla periódica, una tabla gigante, como que los organismos vivos ocupamos más algunos nomás, ¿cierto? Entonces, aquellos compuestos químicos que están formados por ciertos elementos, como por ejemplo el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, son los que se van a terminar llamando en el fondo compuestos orgánicos, ¿ya? En el fondo, esta idea de que ya no es el origen, ya no es donde encontramos esos compuestos, sino que el de qué están formados, ¿ya? En base a eso, nosotros definimos lo que es la química orgánica de manera actualizada, ¿ya? Y el principal protagonista de este asunto de la química orgánica es el famosísimo carbono. Ya don Víctor Hugo se está anticipando con el tema de la urea o urea. Ya vamos a hablar un poquito de eso, aguánteme un poco. El carbono es un elemento más de la tabla periódica, uno más, ¿ya? Ninguna gracia, no tiene ninguna particularidad, pero nosotros de hecho lo identificamos en el segundo periodo, ¿cierto? Significa que su último electrón está en el segundo nivel energético, tiene 6 protones, por lo cual si está en estado neutro nosotros ya sabemos que tiene 6 electrones, ¿cierto? No estamos diciendo nada nuevo, pero tiene una gracia. El carbono es en todos los organismos vivos y en las moléculas que forman parte de los organismos vivos está en forma mayoritaria porque cumple una función que es principalmente armar los esqueletos de las moléculas de importancia biológica. Ustedes saben que yo hago biología también, y cuando les di la lata a la primera clase, no sé si lo recuerdan, con las moléculas, las proteínas y todo eso, el carbono está en todos lados. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los lípidos, por ejemplo? Los ácidos nucleicos, todos tenían como factor común el uso del carbono. Y ahí don Javier Araya dice tetravalente, ¿ya? Que es una palabra súper importante. Pero antes de eso, don Víctor Hugo me preguntaba por la urea o urea, que si bien yo lo he estudiado mucho, nunca he sabido cómo se pronuncia, si urea o urea, ¿ya? En 1828, un químico llamado Friedrich Wöhler preparó urea o urea, ¿ya? Que era un compuesto orgánico, y él lo preparó en su laboratorio, ¿ya? Y la urea o urea es parte del pipí. Nosotros desechamos nuestro nitrógeno en el fondo dentro de una molécula que se llama urea, ¿ya? Entonces, este químico fue el primero que, en el fondo, no sé si le dan una vuelta, lo que hizo fue sintetizar por primera vez un compuesto que es completamente derivado de los organismos vivos. O sea, este compadre se tiene que haber sentido como Dios. Pero en realidad él, como era muy humilde, dijo: no, yo no soy Dios. Lo que pasa es que estos compuestos, que son parte de los seres vivos,
en realidad son los mismos compuestos que forman parte de toda la naturaleza. Y de hecho se fue comprobando con el paso del tiempo que los compuestos de los seres vivos no tenían nada distinto que el resto de los compuestos. O sea, están formados del mismo tipo de materia. La única diferencia como factor común es que ocupábamos ciertos elementos como por ejemplo el carbono. ¿Ya? Y el carbono era pero súper importante, como ya decía, ¿quién me decía eso? Don Javier, que es tetravalente. El carbono tiene la capacidad de unirse hasta con 4 especies o átomos distintos. El que tenga esa capacidad de unirse a mucha gente, muchas especies, en el fondo le da un potencial para ser el eje central de las moléculas grandes que tiene que formar las células, ¿cierto? Los organismos vivos en general. Por ejemplo, si yo tengo que armar un grupo de gente, quiero juntar mucha gente, me conviene juntar personas que sean muy sociables, ¿cierto? Si yo pongo un antisocial, se va a juntar con uno, se van a hacer amiguitos entre dos nomás y no me va a resultar. Pero si quiero armar un grupo grande de gente, lo que más me conviene es buscar integrantes para ese grupo que sean muy sociables y que ellos puedan asociarse con más gente aún. Entonces, agarrar un átomo que es capaz de unirse a 4 átomos más me permite armar grandes moléculas. Ya Raizel me pregunta si, además de agarrarme para por mi estilo del día de hoy, me pregunta si esta clase es recuperativa. Efectivamente, mañana tenemos clases normales. Vamos a seguir hablando un poquito de esto. ¿Ya? Entonces, el carbono se puede asociar a 4 átomos, y eso es súper importante. Don Víctor Hugo me dice ahí que nos sirven los nobles. Los nobles, muy nobles serán, pero para esta cuestión son los peores, porque necesitamos que se asocien, necesitamos armar moléculas grandes y que haya harta participación de hartos átomos, porque hay que armar moléculas de gran tamaño. Ya sabemos de qué porte son las proteínas, ¿cierto? Y la tetravalencia del carbono tiene un origen que es súper importante y a veces un poquito confuso, que está basado en un concepto que yo lo nombré hace un par de clases, que se llama hibridación. ¿Ya? Se lo voy a subrayar aquí donde dice hibridar. ¿Se acuerdan que en la como en la cuarta clase, la de enlace químico, yo les dije que los átomos se hibridaban y que esa explicación se le iba a dejar incompleta? Dije, esta explicación, yo sé que es mala lo que les estoy explicando. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito más de hibridación. Recién, en este contexto del carbono, nosotros sabíamos, y lo que les dije anteriormente, es que el carbono, por ejemplo, es un átomo que en su estado fundamental, de acuerdo a lo que nos decía Bohr, no sé si recuerdo lo que decía Bohr, él podría juntarse con 2 átomos más, ¿no? ¿Ya? Si nosotros analizamos su configuración electrónica, al carbono podría formar 2 enlaces, pero cuando lo encontramos en la naturaleza, esa cuestión no es así. En el fondo, todo lo que nos decía Bohr como que se nos cae un poquito, y en realidad lo que explica eso es el concepto de la hibridación. Hoy día vamos a partir a hablar un poquito de hibridación. ¿Ya? Los hidrocarburos son especies que, como ya les decía, tienen esqueletos de carbono y están rodeados principalmente de átomos de hidrógeno. La diapo anterior salía el símbolo químico del carbono, que ya saben ustedes que es la C, ¿cierto? Y el número atómico del carbono, ¿cuál vendría siendo? Eso yo espero que ustedes ya lo empiecen a manejar más o menos de memoria. Les dije, no hay que aprenderse la tabla periódica de memoria, pero con el carbono, con el oxígeno, con el hidrógeno, no sería bueno que sí, ¿ya? El carbono, su número atómico es 6, significa que tiene 6 protones, y que cuando está neutro va a tener 6 electrones, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que nos decía Bohr? Cuando nos explicaba Bohr que vamos a tener niveles de energía, y además que los electrones van a ir entrando secuencialmente en esos niveles de energía. Armemos la configuración electrónica del carbono. Los primeros 2 electrones se van a ir al primer nivel en el subnivel S, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos cubierto los 2 primeros electrones. Primer nivel electrónico, 1, y el subnivel S. Como el nivel 1 es chiquitito, no tiene más subniveles, hasta ahí estamos con el primer nivel. No tenemos que pasar al segundo, ¿cierto? Vamos al segundo. Pasamos, y nos decía Bohr, al segundo nivel, pasamos al primer subnivel, que sería 2S2, y ahí ya tenemos, ¿cuánto? Ahí ya llenamos 4 electrones, ¿cierto? Con el 2S2. Y nos quedarían pendientes 2 electrones más. Entonces tendríamos que poner 2P2. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, si nosotros nos pusiéramos un poquito más ordenaditos, lo que haríamos sería ocupar esto y poner un electrón primero en el 1s, uno para arriba y uno para abajo. Después nos pasamos al 2s y llenamos el 2s, o sea, llenamos el subnivel 2s. Tiramos uno para arriba y uno para abajo. Pasamos al 2p y los voy a separar en orbitales, ojo. 2p y el otro 2p. Y aquí aplicamos ley de la micro y nos quedan así. Ahí están nuestros 6 electrones. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué significa eso? El primer orbital está en el primer nivel, así que no está en el nivel de valencia, en la capa de valencia, no sirve de nada. El 1s de allá para afuera, ¿cierto? Pasamos al segundo nivel, que es el nivel en la capa de valencia. Tenemos que el primer orbital del segundo nivel, que es el 2s, está completo. Se completó porque en el fondo fuimos llenando, como nos decía Bohr, respetando los subniveles, ¿cierto? Porque teníamos un orbital S que llenar y después recién pasábamos a llenar los P. Y ahí nos aplicábamos con la ley de la micro y hacíamos esta cuestión así, ¿cierto? El primer P, después el segundo P, el tercer P, y ahí recién empezaríamos, si esto fuera más grande, a llenar con el segundo electrón de cada orbital. Espero que no haya nadie perdido hasta ahora, porque confío en que ustedes ya están entendiendo esto, porque esto lo vimos en las primeras clases. Entonces, esta cuestión así como está, nos genera un pequeño problema. Hay dos electrones que no están apareados, que son los de los 2p, ¿cierto? O sea que hay dos orbitales que nos podrían generar nuevos enlaces. Aquí está la razón por la cual hay que recurrir a un nuevo concepto para explicar la tetravalencia del carbono. Así como está esta cuestión, es imposible que esto se una, o este átomo se una a 4 átomos más, porque tiene solamente dos orbitales incompletos, ¿ya? Y recuerden que los orbitales incompletos son los que en el fondo forman el enlace covalente con alguien más para poder llenar el octeto. Entonces esta cuestión así no va a llenar el octeto. ¿Qué es lo que pasa? Ocurre lo que nos dice ahí don Víctor Hugo, otra vez, que nos dice translocación de electrones. En realidad estos orbitales, y vamos a pasar abajo, pasamos con el 1s, nosotros sabemos que es del primer nivel, entonces ese se va a llenar igual, ¿cierto? Nos da lo mismo lo que pase con él, porque no es de la capa de valencia, no tiene nada que ver con los electrones, no tiene nada que ver con los enlaces, perdón. Entonces el 1s se va a llenar igual, nos da lo mismo ese. Pero lo que pasa en el segundo nivel es súper importante ahora, ¿ya? Porque como están organizados inicialmente, tenemos un pequeño problema, que esta cuestión no va a formar nunca, jamás, los 4 enlaces, y no va a llenar nunca su octeto así como está. Entonces lo que hace la naturaleza y lo que hacen estos átomos es decir, ¿saben qué? Vamos a recurrir a una estrategia. En vez de que los orbitales del segundo nivel sean S y P, o sea que sean distintos, lo que vamos a hacer es generar orbitales en el segundo nivel que sean todos iguales, ¿ya? Los vamos a deformar. Recuerden que el orbital S tiene una forma que es súper característica y el P tiene otra forma. Los vamos a deformar. Vamos a sacrificar lo que ellos son con tal de poder armar más enlaces, con tal de llenar el octeto. Entonces se va a recurrir o se va a formar un enlace que se va a llamar, un orbital que se llama SP, SP, SP y SP. Y estos son todos del nivel 2, ¿ya? Por eso se llaman híbridos. No son ni S ni son P. Quedan en la mitad, son híbridos. ¿Y qué pasa si son los 4 iguales? Lo que va a ocurrir, si son los 4 iguales, es que cuando lleguen los electrones ahora, van a tener que aplicar la ley de la micro, ¿cierto? Cuando lleguen estos electrones, ahora ya no tienen un orbital S y un P, lo que van a tienen orbitales iguales, que energéticamente van a valer lo mismo. Entonces, cuando lleguen aquí a meterse, se va a meter uno aquí, ¿y qué va a pasar con el siguiente? Va a pasar al otro. Ley de la micro, regla de Hunt, como ustedes quieran llamarlo, y ahí voy a tener 4 orbitales incompletos, 4 electrones desapareados, y ahí voy a tener la potencialidad para formar 4 enlaces. Y es por eso que tenemos un átomo como el carbono que tiene la capacidad de formar 4 enlaces. Por eso es tan útil para armar en el fondo estas grandes moléculas. Por eso es tetravalente, pero es porque se recurrió a este concepto de hibridación. Ya no tenemos enlaces 2S ni 2P. Se nos degeneró el enlace,
tenemos en el nivel 2 enlaces que son SP, 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 SP en este caso. ¿Ya? ¿Vamos a profundizar la próxima clase con esto mañana mismo? ¿Con esto? Claro que sí. Pero partimos con eso. Estamos recién empezando a hablar de hibridación ya como corresponde. Porque yo le había dicho que era así nomás la cuestión, porque sí nomás. ¿Ya? Y en base a esto se arman las moléculas orgánicas. El número de carbonos que tenga una molécula orgánica va a ser súper importante para determinar el largo de la cadena. Va a depender del número de carbonos, el largo que va a tener la cadena, y vamos a aprender a utilizar prefijos. Y yo me imagino que ustedes alguna vez lo escucharon en el colegio. Met para 1, et para 2, prop, but, pent, ex, ep, oct, non y dec, ¿cierto? Así, por ejemplo, un átomo que tiene 5 carbonos, y ya sé que parte su nombre con pent, de penta, ¿cierto? Por lo demás, ya empezamos a hablar de nomenclatura orgánica. Lamentablemente, la química orgánica y el carbono, como sabemos que se une con mucha gente y que arma grandes moléculas, puede armar mucha cantidad, además de armar mucha cantidad de moléculas, también son muy diversas las moléculas que se pueden armar. Entonces, un gran desafío para los químicos orgánicos es darle el nombre correcto, que cada molécula tenga su propio nombre. Y al principio partieron poniéndole nombres como coloquiales. Yo me llamo Eduardo, redescubrí una molécula y le pongo Eduardona a la molécula. Pero se fueron quedando sin nombres porque hay muchas. Entonces tuvieron que inventar un sistema para poder darle nombre a todas las moléculas, y lo que vamos a ver ahora es la famosa nomenclatura UPAC. La UPAC es la Asociación de Químicos Orgánicos que le dan nombre a esta cuestión. Que hacen puras fiestas, lo pasan súper bien esas personas, pero además de eso, son gente muy entretenida, que además de pasarlo bien, se preocupan de los nombres de los compuestos químicos, ¿cierto? Entonces ya sabemos los prefijos, sabemos que eso depende de la cantidad de carbonos. Este prefijo lo único que me dice es la cantidad de carbonos que andan dando vuelta en esta cadena. Posteriormente, tenemos que preocuparnos, en el caso que tengamos hidrocarburos, es decir, moléculas que están formadas por carbono e hidrógeno, de la cantidad de enlaces que no sean simples, o del tipo de enlace, va a ser lo más entendible. Si es que esta molécula tiene solamente enlaces simples, es un alcano, y su nombre va a terminar con la palabra ano. Si tiene al menos un enlace doble, es un alqueno, y va a terminar con el sufijo eno. Y si tiene al menos un enlace triple, esta cuestión va a ser un alquino y va a tener el sufijo ino. Entonces, por ejemplo, en este caso que tengo el prop, que prop yo ya sé que significa 3 carbonos. Si esos 3 carbonos están unidos por puros enlaces simples, esto se va a llamar propano. Si al menos en estos 3 carbonos, en esta cadena de 3 carbonos, hay al menos un enlace doble, se va a llamar propeno. Y si tenemos al menos un enlace triple, se llama propino. ¿Ya? Espero que me sigan con eso. Dependiendo de la cantidad de enlaces que no sean simples, o de insaturaciones, que vamos a empezar a ocupar ese nombre también, van a cambiar la cantidad de hidrógenos asociados a los carbonos. ¿Ya? Un alcano, normalmente un alcano de cadena lineal, va a tener por cada carbono asociado 2 hidrógenos, pero los carbonos que están en la esquina o en los extremos, además van a tener un hidrógeno adicional. Por lo cual, la forma normal de un alcano es que tenga carbonos en una cantidad n, y los hidrógenos van a corresponder a 2n más 2. Los 2 que están de más en el fondo provienen de los hidrógenos que se pueden unir a los extremos. ¿Ya? Vamos a ver un poquito las preguntas. La cantidad de los enlaces también influye en la cercanía y en la energía que hay. Claro que sí, lo vimos eso en el enlace. Pues mientras más múltiple sea el enlace, más energía hay en él y más cortito es. ¿Ya? ¿Cuánto falta de plan común? Faltan las clases de química orgánica. Son como 3 o 4. Y vienen las clases de resumen, por supuesto. ¿Cuántos enlaces tiene que haber para que cambie el nombre? Con uno doble, esto ya es un alqueno. Con uno triple ya es alquino.
¿Ya? ¿Y cuántos grupos funcionales vamos a ver? Casi todos los de importancia, vamos a ver varios. Alcoholes, cetonas, aldehídos, amida, amina, varios. Éter, éster, por lo menos eso. ¿Ya? Para nombrar una cadena de carbonos de este tipo, primero hay que identificar el número de carbonos, eso es en el fondo algo que ya habíamos visto, ver si hay enlaces dobles y triples, y posteriormente en qué posición se encuentra la insaturación. Insaturación llamemos a todo aquel enlace que sea múltiple. ¿Ya? Por ejemplo, en un alcano que tiene una cadena larga de 3 carbonos, va a tener 8 hidrógenos. En el fondo, pues están aquí trabajando con la fórmula. Y al tener solamente enlaces simples, su nombre va a ser propano. Ácido carboxílico también ahí. Sí, se me había olvidado nombrarle. Los alcanos son un grupo de moléculas que, como ya les decía, tienen esta fórmula. La principal característica de ellos es que no tienen enlace ni doble ni triples. Los alcanos tienen solo enlaces simples. Si esta cuestión tiene un enlace doble, ya no es alcano. Y se conocen como hidrocarburos saturados. ¿Por qué? Porque tienen la máxima cantidad posible de hidrógenos. Es decir, como todos los carbonos están saturados de hidrógeno, no pueden aguantar más. ¿Ya? Y ahí está el ejemplo. Por ejemplo, están los gases que nosotros ocupamos para generar combustión. Propano, butano ocupamos a veces para el gas que ocupamos para la cocina. ¿Ya? En esta tablita, voy a correr un poco, tenemos ciertas propiedades de estos hidrocarburos, que en este caso todos son alcanos, que la única diferencia es que va aumentando el largo de la cadena, y podemos ver que al aumentar el largo de la cadena, el punto de fusión se eleva, el punto de ebullición también se eleva, es decir, seguimos con ciertas propiedades que van a ir siendo secuenciales, periódicas, de acuerdo al tamaño de cadena. ¿Ya? Por ahí don Javier ya me dice que los alcanos tienen enlaces sigma. Yo le pido que me aguante hasta la próxima clase para que hablemos del enlace sigma y los enlaces pi. ¿Ya? Con los de hibridación, creo que es el concepto fundamental de la clase de hoy. Entonces, aquí con esta tablita teníamos los ejemplos de distintos largos de cadena de distintos alcanos. Pero el problema de los alcanos es que, además de tener diferencias en el largo de la cadena, podíamos tener distintas maneras de organizarnos. Por ejemplo, allá a la izquierda abajo está el butano, ¿cierto? Tenemos but, significa 4, y tenemos 4 carbonos que están puestos uno al ladito del otro, formando una cadena, y todos de la mano, ni un problema, butano, ¿cierto? Con todas las reglas que hemos dicho. Pero esta cuestión que está aquí, si se dan cuenta, también obedece al nombre de butano. También tiene 4 carbonos. Y además de obedecer al nombre de butano, también está solamente, o sea, además de tener 4 carbonos, perdón, también tiene solo enlaces simples. Entonces esta cuestión también es un butano. Ahí los señores de la UPAC fue de haber sido las primeras veces que se volvieron locos diciendo, pero tenemos un problema. Este es el isobutano. Y la diferencia en este caso es que no es una cadena lineal, ¿cierto? Es una ramificación, o sea, vemos que hay 2 caminos. Si nosotros partimos, por ejemplo, del carbono de la derecha, vamos a llegar al segundo carbono caminando y vamos a tener que elegir una bifurcación. ¿Nos vamos para allá o nos vamos para acá? Entonces esto se llama isobutano y nos muestra que los alcanos se pueden organizar de una forma lineal, pero también de una forma ramificada. Por ejemplo acá tenemos alcanos que tienen 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Yo tengo que elegir una cadena principal, que esa va a ser mi regla para poder darle nombre a estos alcanos. Pero, no sé si se dan cuenta de un problema aquí. Estamos viendo aquí las mismas moléculas, son moléculas distintas. Me gustaría que me lo participaran en el chat. ¿Estamos viendo las mismas o son moléculas distintas? Lo espero, mientras leo ahí que me agarran para el sobre el moñito. El moñito es algo que había que hacerlo ya, si no estaría acá con el pelo. Es la misma, me dice Víctor Hugo. Es exactamente la misma. Está escrita de manera distinta, está escrita al revés, pero recuerden que por el lado que yo la escribo es una cosa completamente arbitraria. Esta cuestión, si nosotros nos hiciéramos nanoscópico, miráramos de hecho, menos que nanoscópico, más chiquititos que nanoscópico, y miráramos la molécula, veríamos que está dando vueltas para todos lados. O sea que es súper arbitrario
el lado para el cual yo voy a escribir esto. ¿Cuál el 1? ¿Cuál el 5? Eso es arbitrario, pero los señores de la UPAC dijeron hay que hacer algo al respecto. Entonces, como son entretenidos los señores de la UPAC, como son personas muy animosas, dijeron inventemos una regla, que es la regla de los radicales. Cuando una cadena de hidrocarburos se genera a partir o dentro de otra cadena principal, se va a denominar radical. A la cadena que sale la ramificación se llama radical. ¿Ya? Para darle nombre a la cadena ramificada vamos a seguir una serie de instrucciones. Primero, contar la cadena más larga de carbonos. Ese va a ser un desafío en nuestra PSU cuando nos aparezca dibujada una molécula más o menos grandota con harta rama. Tenemos que darnos la lata de buscar, casi como en el colegio cuando uno unía los puntitos. ¿Se acuerdan eso en kinder? Ya, ¿cuál es el camino que me genera la cadena más larga de carbonos? A veces hay más de uno. Yo partía por acá, después me voy por acá, derecha, izquierda, arriba, abajo, yo me iría por acá. ¿Ya? A veces hay más de una forma, hay más de una posibilidad que en el fondo va a dar el mismo resultado. Pero con eso yo ya elegí una cadena principal que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Ya? Entonces mi cadena principal va a ser esa. Contando desde el inicio de la cadena o desde el final, se elige la menor posición de la ramificación con respecto a los extremos. ¿Ya? O sea que cuando le pongamos número a las ramificaciones, tienen que quedar con el número más chiquitito. ¿Ya? Por ahí me dicen que va a depender el orden de dónde esté el doble enlace. Todavía no estamos hablando de doble enlace. El doble enlace nos va a ayudar, de hecho, más adelante a darle nombre a esto, pero por ahora todavía no hay doble enlace. Son solo enlaces simples, así que por ahora es simplemente buscar la más larga, la cadena más larga, y hasta ahora darle a las ramificaciones el número más pequeñito. ¿Ya? Si yo parto desde el de arriba y le pongo 1 a este de acá, voy a tener cierto número para esa ramificación. Pero si parto con el 1 del de allá abajo, va a cambiar ese número. Entonces tengo que elegir el que tenga o me dé las ramificaciones con un número más chiquitito. Y posteriormente esa ramificación se le pone el sufijo il. ¿Ya? Por ejemplo, en esta molécula que está aquí, que es un CH3CH, y ese CH, el segundo, tiene unido un CH3 a sí mismo, y de ahí en adelante sigue la cadena. La cadena principal tiene 5 carbonos, la ramificación tiene un solo carbono, y se ubica en el carbono número 2. Su nombre va a ser 2-metilpentano. Aquí está la cadena principal, 5 átomos, por eso 5 carbonos, perdón, por eso esta cuestión se llama pentano, pero en el carbono 2 voy a tener un grupo metil. Es un grupo que tiene solamente un carbono. ¿Ya? Podría haber partido al revés, yo también haberle puesto este 1, este 2, este 3, 4 y 5, pero me habría quedado 4-metilpentano. Entonces, si yo tengo que elegir entre llamarlo 2-metilpentano o 4-metilpentano, me quedo con el 2, porque el número de la cadena va a ser el más chiquitito. ¿Ya? En caso de existir más de una ramificación, es súper necesario identificar la cadena principal, ver la posición de las ramificaciones y después al nombrarlas, anteponer el número de carbono en el que se encuentran. Es súper importante, independiente del número, después van a ir en orden alfabético. Por ejemplo, si tengo una ramificación que es etil, va a ir antes que la que sea metil, independiente del número. ¿Ya? ¿Vamos a practicar sobre esto? Claro que sí. Recuerden que nomenclatura es algo que tiene mucha, pero mucha práctica detrás. ¿Ya? Así que se los dejo pendiente. En este caso, que era lo que les planteaba al principio, si no me equivoco, podía ser la misma molécula, pero había dos maneras de nombrarla. Si yo partía de un lado o partía del otro. En este caso, la de la izquierda es la correcta, porque la de la izquierda me mantiene el 2-metil y no 4. Es lo mismo que estamos viendo recién. ¿Ya? Cuando hay dos o más grupos diferentes, los nombres se ponen alfabéticamente, que en el fondo que ya les explicaba. En este caso, tenemos el 4-etil, porque no sé si ven que esa ramificación tiene 2 carbonos y la otra tiene un solo carbono. Entonces tenemos un etil y un metil. ¿Ya? Ponemos esto diagramado de forma que me ocupen el número más bajo posible. Se sigue respetando esa regla, pero el etil se escribe primero
aun cuando tenga un número que es mayor y el metil se escribe segundo. Pregunta don Mauro, ¿qué es metil? ¿Se acuerda que al principio de la clase vimos que dependiendo de la cantidad de carbonos, nosotros teníamos que poner un prefijo? Para uno era met, para dos es et, para tres es prop y así sucesivamente. Eso nosotros lo aplicábamos a la cadena, ¿cierto? Por ejemplo, esto que es un alcano que tiene 7 carbonos se va a llamar heptano, el sufijo ep, y en el fondo el ano que viene de la naturaleza química que es un alcano. Pero cuando tengamos una ramificación como esta o como esas de allá, también se va a aplicar el prefijo. ¿Ya? Si la ramificación tiene un carbono, se ocupa el prefijo que sería met. Si tuviera 2 carbonos en la ramificación, también se ocupa el prefijo que sería et, que en el fondo son los mismos prefijos. El tema es que al ser ramificación termina en il. ¿Ya? Entonces el met hay que ponerle el il y tenemos metil. ¿Ve? ¿Ve que entretenido? Se súper entretenida la nomenclatura orgánica Yupac. Insisto, la gente de la Yupac es muy entretenida. El tema, aquí tenemos una pequeña variación. ¿Se acuerdan que yo le había dado las reglas de cómo se daban las fórmulas de estos átomos? Entonces, perdón, de estas moléculas que eran los alcanos, que de hecho era CNH2N más 2. Y yo le explicaba que ese más 2 aparecía porque los carbonos de las orillas, al no tener un enlace con otro carbono para un lado, tenían espacio para un hidrógeno más. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué pasa en estos casos donde están todos los carbonos agarrados de la mano y esto es un ciclo? Todos los carbonos se unen a otro carbono al lado. En este caso también es un alcano y este alcano se empieza a llamar cicloalcano y su fórmula molecular cambia. Mucho ojo con eso porque cuando nos hagan aplicar fórmula molecular para sacar la cantidad de átomos que tiene un alcano, vamos a tener que tener cuidado con estos ejercicios, que nos pongan un ciclo alcano, porque ya no va a ser 2N más 2 la cantidad de hidrógenos, sino que vamos a tener solamente 2N. Entonces, carbono es igual a N, CN, e hidrógeno es igual a 2N. Y esta cuestión puede crecer de forma ilimitada, pero siempre se va a respetar eso. Esto es un ciclo alcano, sigue siendo un alcano que no tiene enlaces dobles, son solo enlaces simples. Otro error súper común de los alumnos, incluyéndome a mí en algún momento como alumno, es confundir esto, que es un alcano cíclico, con algo que vamos a ver después, que es un hidrocarburo aromático. El que sea cíclico no lo convierte en aromático. Vamos a ver más adelante lo que significa aromático. Esto es un ciclo alcano, solo enlaces simples. Ojo con eso. Ya, chao con los alcanos. Nos aburrimos de los alcanos, vamos a los alquenos. Mientras me pregunta don Mauro si es que salen muchos ejercicios de esto en la PSU. Sí, aquí viene más de uno, se lo aseguro. Hay gente que no le gusta, a mí tampoco, a mí las nomenclaturas no son lo mío, pero hay que hacerlo. Los prefijos de los radicales, por ejemplo, di, tri, ¿influyen en el orden alfabético? Sí, pues. Recuerde que los prefijos de los radicales no serían eso. Serían met, et, prop, ¿ya? No di, ti, tetra. Así que, ojo con eso. Me pregunto si el año pasado yo di la mención de química, sí. Ahora, veamos los alquenos. Lo habíamos dicho también que los alquenos son aquellas moléculas que van a tener al menos un enlace doble carbono-carbono, ¿ya? Y van a tener una fórmula molecular que es distinta porque ese enlace doble que está entre dos carbonos hace o está ocupando un enlace del carbono más. Entonces hay menos espacios para hidrógenos. ¿Qué significa eso? Que la fórmula general de un alqueno es CnH2n. Es decir, que hay el doble de hidrógenos con respecto al carbono, pero ya hay dos hidrógenos menos que los alcanos. Raikkonen me dice que es buteno por este. En este caso tenemos, dice butano, tiene toda la razón, mire Raikkonen, que está rápido. Hay un error aquí en la diapositiva, dice butano, esto está sacado de un libro, y aquí debería decir buteno, si hay un enlace doble.
Y no solamente, o sea, de hecho está indicado el número del enlace, porque eso es algo muy propio de los alquenos. Tiene que estar indicado el número de enlace que contiene al enlace doble. Y en este caso tiene que ser el menor número posible. Por eso les decía que nos va a ayudar a armar la nomenclatura es que haya un enlace doble. En la de la izquierda tenemos una molécula de 4 carbonos, es decir que es un but, pero tiene un enlace doble, significa que ya no es un butano, es un buteno. Y hay que ponerle el numerito en el cual está este enlace doble. Tenemos una segunda molécula, que no es la misma, que es súper parecida, que también tiene 4 carbonos, también tiene un solo enlace doble, pero ese enlace doble está en el segundo enlace que hay aquí. Entonces esto es un 2-buteno. Le repito la gracia a Don Raikol, que se dio cuenta antes de que yo lo dijera incluso. Una de esas no me se dado cuenta y les paso esto así nomás. Ya, muchas gracias. Esto es un 1-buteno a la izquierda y 2-buteno a la derecha. Son alquenos. Los números en los nombres de los alquenos indican el átomo de carbono con el que el número más pequeño de la cadena... Perdón, los números en los nombres de los carbonos de los alquenos indican el átomo de carbono con el número más pequeño en la cadena que es parte del enlace carbono-carbono. Es decir, que ese enlace tiene que quedar con el número más bajo posible. El nombre buteno significa, en el caso anterior, que hay 4 átomos de carbono en la cadena más larga. ¿Pueden haber ramificaciones? Sí. ¿Ya? Y el otro caso vendrían siendo los alquinos, que tienen por lo menos un triple enlace carbono-carbono. Van a tener esta fórmula general que es CnH2n-2. Es decir que hay casi el doble de hidrógenos en comparación con los carbonos, pero hay 2 menos que en comparación con los alquenos. Ya me estoy dando mucha vuelta, pero en el fondo lo que yo espero que ustedes ya estén viendo aquí es que cada vez que se genera un enlace más o un enlace múltiple, en este caso ya hay un enlace triple, para que el carbono forme ese enlace triple, en este caso, está sacrificando enlaces posibles con hidrógenos. ¿Ya? Este carbono que está aquí, formando un enlace triple, ya no se va a poder unir a 2 hidrógenos porque ya están ocupados sus enlaces solamente con los carbonos que está unido. Entonces, por eso se van a ir perdiendo a medida que avanzamos desde alcano, alqueno y alquino, vamos a ir achicando el valor de los H, de los hidrógenos. ¿Ya? Lo mismo de antes, tenemos que ir denominando, darle un número, indicar dónde está este triple enlace con un número. Y ese número va a ser siempre el más pequeño posible, en el caso que yo pueda mirar las cosas por los dos lados. En el de la izquierda yo tengo un butino, porque tengo 4 carbonos y tengo un enlace triple, y ese enlace triple está en el primer enlace. Si esta molécula estuviera dibujada al revés, como en un espejo, seguiría siendo 1-butino. ¿Ya? Simplemente yo tendría que mirarla desde derecha a izquierda, porque lo importante es que el enlace quede con el número más chiquitito. Y en este caso tenemos el 2-butino, que también pues, es una molécula distinta a la anterior, muy parecida, pero no es la misma. Tiene su triple enlace en el segundo enlace. ¿Ya? Cuando el enlace es en el carbono 1, no es necesario nombrarlo. No sé, puede que sea una regla. Yo lo nombraría igual, porque si no puede pasar como que no lo escribió, nomás como que le dio flojera. ¿Ya? Yo lo escribiría igual. No sé qué dice la Yupac. El nombre del compuesto, en el caso de los alquinos, está determinado por el número de átomos de carbono que tenga la cadena más larga. Seguimos respetando las mismas reglas. Al igual que en el caso de los alquenos, los nombres de los alquinos van a indicar la posición del enlace triple carbono. Que no se nos olvide eso. Y antes, para terminar, ya vamos a ir cerrando esta clase. Hoy creo que no vamos a alcanzar a ejercicios. Hablemos de los hidrocarburos aromáticos. Aquí voy a dejar planteado esto para partir mañana y retomar con ello. El hidrocarburo aromático o areno es un compuesto orgánico que va a tener un ciclo conjugado, es decir, que posee una mayor estabilidad debido a la deslocalización de los electrónicas de los enlaces pi. ¿Qué quiere decir esta cuestión? Que, y algo que vamos a partir con eso la próxima clase, ocurre un fenómeno que se llama resonancia. Cuando yo tengo enlaces intercalados, doble, simple, va a ocurrir un fenómeno que me va a permitir que esos electrones que están formando el enlace doble circulen libremente alrededor de esta estructura. ¿Ya? Por ahora, vamos a partir, como les decía, vamos a partir de aquí la próxima clase.
Lo que les encargo ahora mismo es que no confundan esto con los cicloalcanos, que es un error muy frecuente. Empiecen a familiarizarse con esta imagen. Esto es un hidrocarburo aromático. Lo que vimos en como 10 diapositivas antes eran cicloalcanos. Espero que nunca jamás cometan el error de confundirlos porque no son ni remotamente parecidos. ¿Ya? Ahí me preguntaba Don Will si es que es lo mismo que los cicloalcanos. Esa pregunta me la hizo antes que explicar esto. Le respondo anticipadamente. No es lo mismo. ¿Ya? Vamos a dejar hoy nuestra clase hasta acá, porque nos queda harta materia, porque también mañana mismo vamos a seguir, ¿verdad? Y vamos a seguir de aquí mismo. Les encargo, quedó harto pendiente, nos quedó hablar de isómeros, por ejemplo. Les encargo que les den una vuelta al fenómeno de hibridación, porque mañana lo vamos a seguir profundizando, nos queda un poquito por conversar de eso. ¿Ya? Quiero que conceptualmente esa cuestión se arme bien. Por ahora, a seguir practicando con la UPAC, los ejercicios los dejamos para mañana, vamos a ver harto ejercicio y nos vemos mañana mismo, mañana martes, en clase en horario normal. Que estén muy, pero muy bien, gracias por ver esta clase de horario atípico. Chau, chau.